Seguir soñando y caminando, pero ya es hora de al fin soltarlo. Ana del asfalto, triple viento, desde la zona gris. Porto el emblema del rap con cautela. En cada fonema, grafema, lexema. Salgo del esquema, provoco dilemas. Vida extrema, sensación suprema. Tengo tantos vicios, no sé cuál me gusta más. Pero el más peligroso es volverme a enamorar. No paro de llorar, si estoy feliz o estoy triste. Convertiste en piedra todo lo que sentiste, huiste. Hasta parece chiste, qué chiste. Ni siquiera admitiste, qué triste haberlo dado todo por una personita que ama estar en el lodo. Codo con codo caminamos un tiempo. El movimiento nos aleja como el viento. Hace danzar la arena lejos del desierto. No miento, te extraño a cada momento. Te digo adiós porque no hubo arreglo. Aunque me duela y me queme por dentro. Te amaba un chingo pero me amo más. Elevo mi verso y te suelto a la faz. En mi pecho hoy hay paz emocional. ¿Y qué me importa? Ya que más da. Estés o no estés, a mí ya me da igual. Los temas que lastiman yo ya los dejé pasar. Yo, el amor duele y son formas erróneas. El amor propio todo lo transforma. El ego te cega y aumenta el dolor. El ego te aleja y no permite autocuestión. Yo te dejo atrás, ahora eres parte del pasado. Tomé las llaves, abrí el candado. Nadie falló, los dos callamos. Sostuve en el tiempo algo que estaba tan quebrado. Esa es mi suerte, cariño. Por fortuna o por desgracia yo no olvido. Llévate todo, déjalo limpio. Que no haya rastro de lo que vivimos. Y hoy la noche se hizo más larga. Yo tan sorda y tú gritando a mis espaldas. Yo tan cansada y tú como sin nada. Pero no te culpo, esta cabrona, esta mente alborotada. Hoy busco paz y te deseo lo mismo. Estuve a punto de caer al precipicio. Luego me puse en pie de guerra porque el dolor se hace vicio. Yo te aporté, tú me aportaste. Lamento tanto que termine así. seguir soñando y caminando, pero ya es hora de al fin soltarlo. Miles de veces te sentiste apagado y con mi luz tus días se iluminaron. Bendito aquel que lo cuiden y procuren. Alguien que no es familia pa' que a la otra la valore y la procure. Lo digo de corazón. Y también que tú te cures. Y también que tú te cures. Yeah. Yo merezco más que esto. Lo recalco y lo decreto. Hoy escribo otro renglón. Nos queda seguir fluyendo. Suéltame ese ritmo, la soledad me enseñó a estar conmigo. Que eres tú, tu propio enemigo. No pudo más, te puse pause. No cabe duda, todo lleva su cauce. Topa tus raíces, fuertes como sauce. No busques afuera lo que se desborda dentro de mí. Hay un universo entero, papi, yo no sufro si te pienso. Esta mente es un lienzo y no voy a mancharla con tu recuerdo. Olvídate de todo y prende ese leño, no. Mañana yo no vuelvo, I never get back. Demasiado hate y mucho por arreglar. Mucho por arreglar. La luz de la vela te pela la indiferencia de tu cautela. Noches en vela, la mente inquieta, arde la hoguera ante la libreta, descifrando el acertijo, diluyendo el espejismo, cayendo en el abismo, soberbia, egoísmo y cinismo, susurros surcando mi mente, confusión permanentemente. Se siente cuando estás ausente, duele cuando eres indiferente. Te digo adiós, no es por falta de cariño. Estar contigo es como cuidar a un niño. Soy egoísta pero debo admitir que estoy mejor desde que te fuiste. Yeah, desde que te fuiste. Aunque yo esté triste, yo te aporté, tú me aportaste. Lamento tanto que termine así. Seguir soñando y caminando, pero ya es hora de al fin soltarlo. Yo te aporté, tú me aportaste. Lamento tanto que termine así. Seguir soñando y caminando, pero ya es hora de al fin soltarlo.
de Conversas. Buenos días y bienvenidos a todas y a todos desde la Universidad Autónoma de Baja California Sur, desde la ventana virtual de la casa, en las redes sociales Facebook, estamos en Comunicación Radio WAPS, o por radio 1180 de AM o mixlr.com Radio WAPS. Y en el marco internacional de la mujer, del 8 de marzo, estamos iniciando un último memorial sabatino de Conversas, 8M, hablando en esta ocasión desde el recurso del cine, las mujeres y el ecofeminismo, que será abordado con los aportes de documentales y películas como La hija de la laguna, La mujer de la montaña, Eric Brockovich, La princesa Mononoke y La fuente de las mujeres. Y para ello nos acompañan desde la Ciudad de México Verónica Cervantes Vázquez, quien es licenciada en Sociología por la UNAM y maestra en Estudios de la Mujer por la UAM. Y desde el Centro de Investigaciones Filosóficas del CIF de nuestra universidad, que hoy trabajamos en colaboración con Conversas, nos acompaña la doctora Senorina Gómez, y Tiana Saucedo, nuestra querida ayudante académico, nuestra estudiante Claudia Caravantes, y a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, les vamos a pedir, antes de cederle la voz a Vero, que apunten todas sus preguntas, todos los comentarios, para que al final, cuando Vero termine de hacernos su plática interesante, ustedes puedan participar a través del chat, haciendo sus preguntas o comentarios. Y pues sin más, le doy la palabra a Vero. Buenos días, Vero, bienvenida, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Mónica. Buenos días a todas y a todos, las personas que están ahorita acompañándonos de diferentes medios. Pues yo antes que nada quiero, por supuesto, empezar agradeciendo, ¿no?, a la maestra Miriam del Rosario Bautista Ortega, ¿no?, a la doctora Mónica Beatriz Ramírez Solís, a la licenciada Tiana Sauceda y a la doctora Senorina, sobre todo por su atenta invitación. Pues me da mucho gusto poder estar en este espacio con todas y todos ustedes y pues aportar, digamos, como a este ciclo conmemorativo en torno al 8M. Entonces, si me permiten, voy a hacer una proyección de pantalla para que podamos ver unas diapositivas que preparé. ¿Sí se pueden ver? Ok, le voy a dar aquí, listo, para que esté en modo presentación. Bueno, pues como ya todas y todos sabemos, ¿no?, la ponencia del día de hoy es Las mujeres y el ecofeminismo, aportes desde el cine. Pues antes de que nada me gustaría como plantear algunas ideas generales de qué es el ecofeminismo y pues digamos quiénes son las mujeres, digamos, pioneras, sobre todo en la ciencia ecológica, ¿no? Me gustaría que en estos primeros momentos establezcamos como unas ideas generales con las cuales nos vamos a ir guiando el resto de la plática. Bueno, aquí yo les pongo esta diapositiva de las mujeres y la ciencia ecológica, sobre todo para, como les digo, hacer un recuento, digamos, de las pioneras, digamos, que se adentraron en la ciencia ecológica. Y bueno, a lo largo de toda la ponencia voy a estar sobre todo retomando dos materiales bibliográficos, que son Feminismo y Ecología, de Mary Mellor, y otro texto que se llama El ecofeminismo, exponentes y posturas críticas, que es una colaboración entre María Mies y Vandana Shiva. Digo, todo lo que vamos a estar comentando estuvo desde estos textos. Me salió un recuadro. A ver, ya. Bueno, la primera pionera de la que vamos a hablar es Ellen Henrietta Swallow Richards, que ella vivió del 1842 a 1911. Y ella fue originaria de Massachusetts y de hecho fue la primera estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y con el paso del tiempo no solo fue estudiante, sino que también se convirtió en la primera mujer instructora de esta institución.
Sin embargo, pues el MIT en ese entonces no le permitió doctorarse, dado que ella hubiera sido la primera profesora de plantilla en obtener un doctorado en química. Entonces, no querían que esta distinción fuera para una mujer. Así que pues le negaron el doctorado. Ella fue una persona multidisciplinaria, se desarrolló en varias áreas. Fue química de agua, química industrial, metalúrgica, mineralogista, ingeniera y experta en alimentación y nutrición. Como les digo, ella estuvo haciendo una fuerte presencia en el MIT, entonces ella decidió que iba a abrir como un espacio específico para mujeres en esa institución, y en 1876 fundó un laboratorio para mujeres y un programa de educación interdisciplinaria. Esto es bastante interesante porque el objetivo, digamos, de generar este espacio en esa institución fue brindar herramientas y capacitación a las mujeres para vigilar y controlar su propio ambiente. Ella consideraba que los hogares eran los espacios, digamos, como más importantes, en donde los recursos primarios, como el agua, el drenaje y el aire, podían ser monitoreados y estudiados. Ese era como el objetivo de este espacio. Lo interesante de esto es que por la comunidad científica, digamos, en la que ella estaba inmersa, consideró que su trabajo, al convocar, digamos, a otras mujeres y analizar sus entornos principalmente domésticos, pues fue clasificado su trabajo en el rubro de las ciencias domésticas. Entonces, lo cual la autora de este libro en particular considera que es bastante irónico que se haya clasificado de esa forma, dado que ecología viene del griego oikos, que significa hogar. Entonces, ahí digamos que él en Henrietta no estaba realmente, tenía un enfoque bastante concreto y específico de qué es lo que estaba haciendo con ese laboratorio y por qué estaba convocando a las mujeres para monitorear el entorno de sus propios hogares, ¿no? Y pues como se clasifica de esa forma, ¿no? Como ciencias domésticas, pues se hace como un paradigma que se vuelve de menos valor, ¿no? A pesar de los grandes aportes que les dio de esta mujer que fue multidisciplinaria. La otra pionera es Rachel Louise Carson. Aquí tenemos igual una fotografía de ella. Ella vivió de 1907 a 1964. Ella fue originaria de Pensilvania y fue una bióloga marina, conservacionista ambiental y periodista científica. Ella es realmente una figura clave y pionera de la ecología de todo el siglo XX. Ay, perdón. Y bueno, ella igual en 1962 ella publicó una investigación que se llama La Primavera Silenciosa, y de hecho se inspiró porque una colega suya, una amiga suya, le estaba comentando que se había dado cuenta que en su jardín empezó a encontrar muchas aves muertas, que eran pájaros cantores y tordos. Entonces, digamos, se sintió inspirada por esta, digamos, como esta llamada de atención de su colega, porque le comentó su amiga que ella le atribuía estas muertes a las fumigaciones aéreas que se estaban haciendo con DDT. Entonces, que ella decide investigar más a profundidad qué es lo que está sucediendo, y en este libro, que se llama La Primavera Silenciosa, digamos, expone todo su argumento de que los herbicidas y los pesticidas, con el tiempo, se iban a estar acumulando a lo largo de la cadena alimenticia. Eso significa que todos los químicos se iban a diseminar en las cosechas, y pues eso iba a envenenar a los pájaros y a cualquier animal que los consumiera, incluido pues por supuesto los humanos. Entonces Carson señaló que estos químicos pues nunca iban a desaparecer, que al contrario iban a empezar a introducirse en el agua y en la tierra, y los cuales pues generalmente iban a ser acarreados lejos del lugar donde se originó la contaminación. De hecho, unos años después, todas estas teorías fueron comprobadas, sobre todo en Estados Unidos, con áreas que se empezaron a usar para construir casas. Entonces, ahí empezó como todo un problema de enfermedades para las personas que empezaron a vivir ahí, y es precisamente pues por lo que ella ya había dicho, ¿no? O sea, esa tierra que en algún momento se consideró contaminada, nunca iba a dejar de estarlo, ¿no? Entonces, digamos, con el tiempo, pues todas sus teorías pues fueron comprobadas.
Verónica. En este momento, cuando sale esta investigación, la respuesta tanto del gobierno como de la industria química, pues a las advertencias de Carson, pues fue que se burlaron de ella, ¿no? La tildaron de fanática sensiblera y de solterona preocupada por los pájaros. Verónica, para las que nos están oyendo un poquito, tenemos un problemita en el video de salida del interfaz. No sé si puedas mejor seguirnos platicando con tu cámara encendida nada más y ponerle suspender un poquito el PowerPoint. Ok, bueno, entonces... ahorita seguimos platicando para la salida del video. ¿Sí? Okay. Entonces le pongo pausar la... Dejar de compartir. Dejar de compartir pantalla para seguirte viendo a ti y ahorita vemos. Okay. Para los que nos siguen en Facebook, porque la radio está bien y puedes seguirte escuchando, ¿no? Ok, sí, ya le puse ya que dejar de compartir. Ya ahorita ya no se ve, ¿verdad? La presentación. ¿No? Ok. Entonces así continuamos, ¿verdad? Ok. Y bueno, pues justamente era como, digamos, me interesaba como apuntalar estas cosas, porque si bien parecería que eso sucedió como hace mucho tiempo, en realidad pues todavía podemos ver como resonancias de esta clase de comportamientos. Entonces, por ejemplo, les colocaba el ejemplo de la activista sueca Greta Thunberg, que ella actualmente cuenta con 18 años de edad. Bueno, en ese, no sé si ustedes recordarán que en el 2019 hubo un discurso que se dio en Nueva York, en la cumbre climática de la ONU, y bueno, ella pues participó en aquella ocasión y después de eso hubo por supuesto una respuesta a nivel internacional en el que pues fue muy criticada, ¿no? Fue criticada sobre todo por personajes en ese entonces como Donald Trump, por Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro, Maxime Bernier y Vladimir Putin. En ese momento, digamos como a esa ponencia y a sus reacciones posteriores, ella fue tildada de mocosa, radical, alarmista. Le han dicho que tiene que aprender a manejar su ira y que está siendo controlada por personas adultas. También le han dicho que está poco informada e incluso se ha cuestionado su salud mental. Entonces, se los traigo, digamos, a colación. Me interesaba plantearle estos ejemplos, sobre todo porque en el caso, por ejemplo, de las pioneras de las que estábamos hablando, son mujeres cuyos aportes fueron invisibilizados posteriormente, ¿no? Entonces, se considera a los varones como precursores de la ciencia ecológica, cuando en realidad, al menos en Estados Unidos, fueron estas dos mujeres, ¿no? Entonces, hay de cierta forma estas reacciones que todavía son pues profundamente sexistas, ¿no? Incluso Greta, que es una adolescente, ¿no? O sea, a pesar de que está nombrando problemas que no son un secreto, ¿no? O sea, que todo el mundo tiene conocimiento realmente de la desestabilización medioambiental a nivel planetario, pero de todas maneras, a pesar de que se hace una reacción para desmentirla, o sea, para, digamos, decir que lo que está diciendo no tiene sustento, pero además viene la reacción sexista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las pioneras? Como les digo, parecería que eso sucedió hace mucho tiempo, pero en realidad eso es, pues pasa todavía actualmente, ¿no? Y bueno, tenía igual una diapositiva para que podamos ver como en puntos muy generales qué es el ecofeminismo. Y bueno, yo le ponía como una especie de ejemplo de qué es el ecofeminismo en un eslogan. Y es un eslogan que fue creado por organizaciones de mujeres campesinas en la India. Y son organizaciones que están formadas exclusivamente por mujeres. Y su eslogan de estas organizaciones es Tierra Verde, Poder de las Mujeres, Liberación Humana. Entonces creo que esta suerte de eslogan hace una conjunción bastante concreta de qué significa, qué es el ecofeminismo. Entonces, pues hay digamos, regresando como les digo, a una vertiente un poco histórica, esta Alicia Puleo nos está rememorando de dónde surgió como la palabra ecofeminismo. Y ella nos dice que apareció por primera vez
en un texto que se llamó El feminismo o la muerte, que se publicó en 1974, de la autora francesa Francoise Debout. Y bueno, en este texto, en este ensayo, la autora argumentaba que la despenalización del aborto generaría contextos en los que podrían surgir sociedades no consumistas, ecologistas y feministas. Entonces, eso significaba que iban a generarse sociedades verdaderamente democráticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la despenalización del aborto sería un mecanismo profundamente democratizante de las sociedades. Entonces, eso iba a abrir, digamos, la pauta, ¿no? A estas sociedades, pues no basadas en el consumo, en el respeto a la naturaleza y a la equidad entre hombres y mujeres. Y bueno, el ecofeminismo, tanto corriente teórica y política, por decirlo así, tiene su origen en la década de los 70 a lo largo de varios países, tanto del norte como del sur, y en lo que se les conoce como organizaciones de base, ¿no? En realidad, pues hablando como específicamente, o sea, ¿qué se puede decir que es el ecofeminismo? Pues se puede decir que es una construcción teórica y política que han estado haciendo las mujeres sobre su vínculo particular con la naturaleza, tanto su conocimiento o su estudio y su entendimiento para tratar de buscar métodos efectivos para su conservación. Eso a grandes rasgos se podría decir que es el ecofeminismo, ¿no? Es una construcción, o sea, teórica y política que tiene un sentido, digamos, totalmente dirigido a como este objetivo de entrelazar tanto la opresión patriarcal de las mujeres como la opresión patriarcal contra, digamos, contra la devastación medioambiental. Y bueno, pues las mujeres, como les digo, sobre todo en esta década de los 70, empezaron a construir paradigmas alternativos al desarrollo capitalista y patriarcal. Ese era como el sentido, ¿no? Básicamente fue tratar de buscar opciones que no fueran estos modelos, estos paradigmas hegemónicos provenientes de Occidente, que estaban pues caracterizados por una ciega confianza a lo que se entiende como progreso tecnológico, conjuntando teórica y políticamente, por un lado, su opresión como mujeres, y por el otro, la explotación de la naturaleza. Entonces, como les digo, desde el principio entendieron que había una conexión intrínseca entre lo que sucedía con la explotación de la naturaleza y con su situación de subordinación como mujeres. Entonces, por ejemplo, Vandana Shiva, ella considera que este modelo de modernidad occidental, que como les digo, está basada en esta ilusión, ¿no? del perpetuo crecimiento económico ilimitado usando tecnología y ciencia moderna, ¿no? Entonces va a decir que este paradigma pues tiene como núcleo, o sea, su centro es un paradigma de violencia hacia la naturaleza y hacia las mujeres. Entonces, digamos, esas son las raíces del ecofeminismo, esa forma de hacer esa interconexión entre estas dos formas de violencia aunadas en el paradigma occidentalizante, ¿no? Entonces, justamente pues el ecofeminismo surge como una crítica, ¿no? A este modelo de modernidad, al dar cuenta de que las mujeres pues son las principales afectadas por las políticas encaminadas a lo que se conoce como desarrollo, ¿no? Entonces, digo, de ahí, como les digo, se están haciendo estas profundas interconexiones, porque eso cuando la gente, las naciones enteras hablan de desarrollo, lo que el ecofeminismo empezó a notar es que ahí las principales afectadas, tanto a nivel de comunidad y social, pues eran las mujeres, ¿no? Que son las que tenían que lidiar en primera instancia con la degradación del medio ambiente. Entonces, pues igual quise hacer como un pequeño punteo nada más para que podamos ver un poco cuáles son los principios del ecofeminismo, ¿no? Al ser una vertiente del feminismo, digamos, tendrá como características específicas, ¿no? Digamos que surge efectivamente el paradigma feminista, pero tiene objetivos, digamos, más específicos. Entonces, Mary Mellor, que es una de las autoras que les digo estamos retomando el día de hoy, ella concluye que el núcleo como común de un pensamiento ecofeminista en todo el mundo es su crítica de la naturaleza patriarcal de la sociedad basada en un pensamiento dual, que pues es patriarcal, en el que todo se jerarquiza. Entonces estamos ante estas ideas duales, ¿no? Como hombre-mujer,
público-privado, sociedad-naturaleza, mente-cuerpo, razón-emoción, objetivo-subjetivo, producción-reproducción, ¿no? Y así le podemos pensar en muchísimas otras. Entonces, lo que está argumentando es que si bien el ecofeminismo tiene diferentes incluso paradigmas de, incluso teórica y políticamente hablando, sí, efectivamente dentro del ecofeminismo hay vertientes que incluso internamente son diferentes. Pero lo que va a decir es que esto es lo que realmente las conjunta, ¿no? Eso es lo que tienen en común y lo que las vuelve, digamos, específicamente ecofeministas a su teoría y a su práctica. Entonces, Mary Mellor igualmente, pues ella considera que la fuente básica del problema es la división sexual del trabajo, que de hecho, si ustedes se fijan, al pensar el mundo dualmente, cuando se piensa en la división sexual del trabajo, pues eso es lo que genera esa división, ¿no? O sea, un mundo dual en el que lo privado está la reproducción, está, digamos, como todo esto es el espacio privado, es el espacio de lo natural, ¿no? Es el espacio de las subjetividades. Y en cambio el espacio público, pues es el espacio de la producción, es el espacio de la mente, de la razón, de, digamos, de la producción económica. Entonces lo que va a decir ella es que esta división, o sea, que parecería justamente que es intrínseca a las sociedades, en realidad pues es una construcción paradigmática desde Occidente que generó, digamos, estos mundos separados. Entonces lo que ella va a decir es que pues esto al final de cuentas genera como realidades profundamente enajenantes, ¿no? O sea, en el que las personas intentan separarse de la naturaleza a través del trabajo productivo, ¿no? Entonces, como les digo, y como están jerarquizadas, pues claro que entonces el polo de lo que se conoce como hombre público, ¿no? Mente, razón, pues se le da mayor peso, tiene importancia, ¿no? Ahí es donde ocurre todo lo importante. La economía está ahí, ¿no? O sea, la mente está ahí está todo lo que tiene valor incluso en el mercado. Entonces, va a decir que este ha sido como el problema central que ha detectado el ecofeminismo, que por supuesto impacta entonces en la devastación medioambiental. Entonces, por ejemplo, aquí Alicia Puleo, ella afirma, por ejemplo, que el objetivo del ecofeminismo es generar diálogos horizontales, es decir, producir relaciones no destructivas con la naturaleza no humana, ¿no? Que a fin de cuentas eso es exactamente lo opuesto a lo que hace el paradigma occidental, ¿no? Entonces, que es como les digo, que genera estas dualidades, que le da mayor peso a ciertas cosas y desvalora a otras, ¿no? Entonces, esa va a ser como la idea, que en vez de tener este paradigma occidental que, como les digo, es jerárquico, ¿no? Unas cosas tienen más valor que otras, lo que dice Alicia Pulo es, en realidad, el ecofeminismo no solo hace una crítica a ese paradigma jerarquizante, sino que hace la propuesta de generar uno basado en la horizontalidad. Entonces, de hecho, ahorita no, en un momento más vamos a ver incluso cómo las propias mujeres que están trabajando en estas organizaciones de base, tanto en el norte como en el sur, tienen digamos, están haciendo este cambio de paradigma. O sea, todas sus organizaciones son horizontales en el sentido en el que no se basa en liderazgos de ciertas personas, ¿no? Esa va a ser como una de las principales características de movimientos, por ejemplo, como el Cinturón Verde en Kenia, ¿no? Del movimiento Chipko, que está intentando salvar los bosques en el Himalaya, en la India, ¿no? Entonces, que en realidad igual son movimientos liderados, no compuestos a lo mejor totalmente por mujeres, pero sí que están liderados por mujeres, ¿no? Entonces, digamos, ese es el cambio esa es la crítica que está haciendo el ecofeminismo, ¿no? En el que se da cuenta de que es ese paradigma que nos han dicho como que es benéfico porque genera desarrollo económico, social, va a decir eso es en realidad lo que gesta el problema, ¿no? Entonces, pues les digo eso como a grandes rasgos. Yo quería, para que tengamos un poquito de elementos clave, ¿no? Para saber qué es el ecofeminismo. Y pues ahora ya quiero entrar con las películas. No sé, bueno, yo había colocado unos videitos para poner los trailers, pero si no es posible colocarlos, pues nos seguimos así, no sé si se pueda o no se pueda. Si le estamos preguntando aquí al compañero que nos lleva la parte técnica, un momentito al que nos siguen en redes.
Yo quería agregar, para enlazar un poco con la teoría crítica, esta línea del ecofeminismo que nos presenta Verónica, y que incluso en la universidad hay muchas tesis de investigación que no van a dar literalmente al ecofeminismo, porque hablan más de movimientos ambientales y las luchas por los territorios. Esa es una vertiente, entiendo, de la ecología política, pero también la ecología social, que es un poco más hacia la otra posibilidad, ¿no? del mundo. Y bueno, en ese sentido es que creo que se van ya poco a poco entramando las corrientes de lo eco, como vemos, las intersecciones, el feminismo y la crítica al capitalismo, porque también se deriva esta discusión de la acumulación del capital con base en la destrucción de la vida de las mujeres, las que lo cuidan, la naturaleza, ¿no? Sí, de hecho es muy interesante que lo que comentas, porque de hecho, por ejemplo, no sé si ustedes han visto cómo actualmente grandes empresas, ¿no? O sea, de corte privado, están como mostrándose interesadas en todo esto que se llama como tecnologías limpias, ¿no? O sea, en estos proyectos que intentan supuestamente hacer pues justamente contrarrestar los efectos al medio ambiente de su operación como empresas, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, dicen autoras justamente como las que estamos revisando hoy, es, fíjense cómo, o sea, esa práctica no es conservacionista, ¿no? O sea, esa no es una práctica preocupada por conservar realmente o preservar la naturaleza, porque dice, lo que están haciendo es pensarlo en términos de mercado, ¿no? O sea, esto es una inversión y en tanto tal, pues yo espero que esto produzca a mi beneficio. Entonces, justamente lo que van a decir, parecería que sí están como cada vez se extiende un poco más la preocupación por tener como esta visión justamente de protección de la naturaleza, pero lo que voy a decir es que en realidad no tiene ese paradigma, ¿no? O sea, parecería que tiene esa intención, pero en realidad justamente no la tiene. Entonces, justamente es en ese sentido. Al final puede decir vamos a usar fuerza eólica, pero en realidad lo que quiere es producir, ¿no? Entonces, no, justamente como dices, está basada en una lógica capitalista. Entonces, a fin de cuentas, no tiene ese efecto, ¿no? Porque ni siquiera con esos proyectos se hace una verdadera, o sea, no se contrarresta en realidad, ¿no? Entonces, porque solo o sea, lo hace en la medida en la que le resulta productivo, ¿no? Entonces no busca en realidad justo esa es detener, ¿no? Como el daño al medio ambiente, sino como en qué medida eso le resulta benéfico, ¿no? Entonces, pues Y perdón, si quieren así podemos continuar, ¿no? Les digo de todas maneras, eran muy cortitos, ¿no? Eran unos trailers solamente para que pues viéramos un poquito de qué iban como los documentales y las películas. Pero si quieren, sin problema, pues así le continuamos. Y va a pues, tener que ser así. ok, pues bueno, justo al inicio habíamos comentado un poco qué materiales íbamos a revisar en esta ocasión. Y el primero es un documental que se llama Hija de la Laguna, que es un documental del 2015. Y este documental es un documental peruano, fue escrito, dirigido y producido por Ernesto Cabellos Damián. Se lo recomiendo igual bastante. Este documental narra la lucha de la activista Nélida Ayay Chilón por salvar la laguna de Conga, ubicada en la región de Cajamarca, en Perú, bajo la cual se encuentra el yacimiento de oro más grande de América del Sur y el segundo a nivel mundial, el cual quiere ser explotado por la empresa minera más grande de América del Sur, que es Yanacocha. Y bueno, esta empresa allá en Perú, pues cuenta con el apoyo del gobierno de Perú, ¿no? Entonces, en el documental, pues podemos ver cómo, digamos, ella, junto con las mujeres de esa comunidad, pues están tratando justamente de evitar la entrada de la fuerza militar a sus territorios. Entonces, lo que sabemos cómo es este proceso, ¿no? En el que, justamente por orden de los propios gobiernos de las naciones, digamos, estas empresas que, pues obviamente quieren entrar a estos territorios, en el caso en el que hay oro, pues quieren entrar por la fuerza o bien intentan hacer como una
quieren comprar esos espacios, ¿no? Quieren comprar esos territorios y por supuesto, pues a fin de cuentas, de alguna o de otra forma, como suceda, terminan el desalojo de estas personas que, bueno, llevan toda la vida de generación tras generación haciendo una vida comunitaria en estos espacios. Entonces, por ejemplo, de esta cinta en particular, hay algo que me llama mucho la atención, porque María Mies, una de las autoras, como les digo, que estamos revisando hoy, ella misma dice que o sea, que las soluciones, digamos, a los problemas sociales, económicos y ecológicos que estamos presenciando como a nivel planetario, ninguna solución va a provenir a nivel de élite gobernante, ni del norte ni del sur, ¿no? Entonces, eso, porque cuando se habla mucho de sur, se nos olvida, ¿no? O sea, muchas veces, que no es todo el sur, ¿no? O sea, que no es absolutamente, el sur en sí mismo no genera, digamos, estos movimientos críticos. Entonces, porque como les digo, incluso los gobiernos del sur permiten, digamos, toda esta devastación en sus comunidades. Entonces, por ejemplo, esa es como eso es el primer documental. El segundo ya es una película que se llama La Mujer de la Montaña, que es del 2018, y esa es una coproducción islandesa-ucraniana, y fue escrita, producida y dirigida por Benedikt Erlingsson. Y esta película, la verdad es que, o sea, todas se las recomiendo, ¿no? Esta, la verdad es que es bastante buena, porque además está escrita en forma de comedia, ¿no? Entonces, tiene como, por supuesto, estos tintes de denuncia, ¿no? De esta mujer que es activista, pero escrita como en esos términos, ¿no? La verdad es que es bastante interesante, y de hecho se llama La Mujer de la Montaña, pero yo he visto también que el nombre en algunos, cuando se promociona, se llama Una Mujer en Guerra, ¿no? O sea, eso también es la otra forma con la que se conoce esta película. Y bueno, esta película narra la historia de Hala, que es una mujer activista de 50 años, que se dedica a desestabilizar la actividad de una planta de aluminio que pertenece al grupo empresarial británico Río Tinto. Este grupo es el grupo de extracción de carbón más grande del mundo. Y tiene uno de sus centros de operación en Islandia. Entonces, lo que ella hace es dañar las torres de electricidad para cortar su suministro de energía y pues desestabilizar la actividad de esta planta, ¿no? De hecho, bueno, aquí lo tenía puesto, el póster, digamos, de la película es ella ella usa un arco. Entonces desestabiliza los cables, ¿no? La película es fantástica porque además demuestra lo sencillo que es hacer esas cosas, ¿no? O sea, ella lo hace con cosas que va comprando, si quieren, en una trapalería, y ella tira torres de electricidad enteras, ¿no? Entonces, daña, por supuesto, pues la actividad de esta planta, ¿no? Entonces, como les digo, es una película, una coproducción islandesa-ucraniana. Los eventos, como les digo, ocurren en Islandia, que digo, lo sabemos, es un país pues es un país de primer mundo, ¿no? O sea, tiene un nivel económico un nivel de vida bastante alto, ¿no? Entonces, incluso la propia protagonista, ¿no? O sea, ella es una mujer blanca de clase alta, ¿no? Que digamos, pues vive en este país tan acomodado, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mary Mellor argumenta que el ecofeminismo ha pensado sobre todo para y desde Occidente, ¿no? Justamente son pues mujeres que tienen, digamos, pues en cierto sentido posiciones más privilegiadas, ¿no? En su vida. Es por eso que, digamos, se dedican activamente por ejemplo, en este caso, como les digo, ella tal cual es una activista, ¿no? O sea, ella durante toda la película hay muchísimos tintes de que ella siempre actúa bajo los preceptos de Nelson Mandela y de Gandhi, ¿no? O sea, dos de estas figuras, por supuesto que fueron totalmente críticas con el modelo occidental, ¿no? Entonces, lo que dice Mary Mellor es que efectivamente se piensa así, ¿no? O sea, desde y para Occidente, y lo que va a decir ella es que las feministas que son blancas, que son de clase media, de países del norte, ¿no? Va a decir que ellas tendrían como un compromiso más específico de desafiar el poder desde el corazón de la bestia, ¿no? Cuestionando, por supuesto, todo el tiempo sus propios privilegios de raza y de clase. Entonces, digamos que este ejemplo, esta película funciona muy bien como un ejemplo de lo que está diciendo Mary Mellor, ¿no? Al final,
como les digo, justamente son mujeres que en ese sentido son privilegiadas por su condición de raza, clase. ¿No? De estar en un país pues así, con ese nivel como económico tan alto. Y bueno, la siguiente película se llama Erin Brockovich, esa es del año 2000. Esta es una película estadounidense que fue escrita por Susan Grant, la produjo Danny DeVito y la dirigió Steven Soderbergh. Y bueno, pues ese año Julia Roberts se ganó el Oscar a Mejor Actriz por su actuación. Y bueno, esta narra la historia de la activista Erin Brockovich, ¿no? Esta es una historia basada en hechos reales. Ella, bueno, es de Erin Brockovich y la demanda que interpuso en 1993 contra la empresa Pacific Gas and Electric Company en California, ¿no? Ella descubrió e investigó una fuente de contaminación del agua potable por cromo hexavalente, provocada pues por dicha empresa, ¿no? Entonces, durante toda la película lo que ella hace justamente es eso, ¿no? Se dedica a investigar por qué digamos, hay una gran cantidad de personas que viven en ese poblado que están enfermas, ¿no? Entonces, que a lo largo de las generaciones, esas familias en particular que viven en ese poblado se enferman de un montón de cosas, ¿no? Muchas de ellas ya han incluso fallecido por esas enfermedades. Entonces, digamos, ella habla con todas estas personas y es cuando descubre, ¿no? la contaminación por cromo hexavalente. Entonces, por supuesto, entra con todo, digamos, esta pugna, digamos, como que nunca se termina cuando se empiezan a hacer esta clase de denuncias, ¿no? De parte de las personas que están siendo afectadas por esta contaminación, en la que las empresas siempre terminan, pues, primero negando que son una fuente de contaminación y después simplemente como ofreciendo dinero a las personas para que cesen de las demandas. Entonces, lo que ella pues básicamente dice les dice a estas personas es que, porque además es en un tono como muy, digo, lo sabemos, ¿no? O sea, como en este tono pues totalmente malintencionado en términos de condescendencia, como de, pues la realidad es que lo que quieren es dinero y por eso pues nos están aquí acusando de que somos contaminantes, ¿no? Y entonces lo que les contesta esta mujer es estas personas, ninguno de ellos se quiere hacer millonario. Lo que ellos quieren es que a los 20 años a sus hijas no les tengan que extirpar los úteros porque están llenos de tumores, ¿no? O sea, esa es la realidad. O sea, aquí la gente no quiere tu dinero, quiere que le dejes de estar contaminando su agua, ¿no? Entonces, digo, esta película o sea, está muy bien hecha. Yo igual tendría solamente como algunas críticas en la forma de construir un personaje como tan sexualizado, si quieren, ¿no? O sea, digo, pero en realidad la película tiene como esta carga, por supuesto, de denuncia, y de esta mujer que, como les digo, está basada en hechos reales, ella existe, ella todavía actualmente la invitan a muchas organizaciones de abogados, la invitan para que lleven casos, ella actualmente todavía está como en la lucha, digamos, contra empresas que son contaminantes. Ella, digamos, sigue todavía actualmente con su activismo, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante de esto, y digamos, con la forma en la que yo lo puedo ligar con lo que las autoras comentan, fíjense qué interesante, incluso con lo que ya veíamos al principio, ¿no? Que las pioneras, su primer interés fue convocar a las mujeres para que fueran partícipes activas del monitoreo y vigilancia de su medio ambiente, ¿no? Entonces, claro, como les digo, eso es doméstico, ¿no? Estas pues son mujeres que están en su casa, ¿no? Ellas son, porque, como les digo, pertenecen al ámbito doméstico y como ya veíamos hace rato, es el ámbito pues de la poca importancia, ahí no pasa nada, ¿no? O sea, ahí no hay ciencia, por supuesto, ¿no? Jamás, ahí ciencia no hay, ¿no? Entonces, esta película lo relaciono con algo que dice Mary Mellor, porque ella argumenta que muchas mujeres activistas, ¿no? Como la propia Erin Brockovich, pues que son madres, ¿no? Que se dedican al trabajo doméstico que no es remunerado. Muchas de ellas pues nunca habían participado en esta clase de actividades. Entonces, el resultado de eso es que son juzgadas como ignorantes, histéricas, por los así llamados expertos, funcionarios y empresarios, ¿no? Entonces, como les digo, ahí sí, igual una carga muy clasista, ¿no? O sea, porque como les digo, ella es una mujer pobre, ¿no? O sea, que tiene dificultades económicas.
que tiene 3 hijos, ¿no? O sea, y que se las ve como en una situación muy complicada, que no terminó sus estudios, ¿no? Por lo mismo de que fue madre muy joven. Entonces, por supuesto, cuando ella empieza a hacer como todo este proceso de investigación, se empieza a dar cuenta de todo esto, pues lo primero que le van a decir como, tú no eres abogada, tú no sabes de lo que hablas, ¿no? O sea, cuando en realidad, pues ella es la que se iba a meter así como a estos charcos contaminados, ella iba a sacar todas estas pruebas, evidencias, ella investigó, habló con medio mundo. Entonces, lo que va a decir es que a pesar de que, como dicen, nunca habían hecho estas actividades, pero son al final quienes las hacen, ¿no? O sea, son quienes van y escuchan a las personas y conocen, digamos, la problemática de manera directa, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, ya armó un caso gigantesco, como les digo, eran generación tras generación que estaban viendo estas enfermedades, hasta que juntó casi a 200 personas como demandantes, porque todas ellas estaban enfermas. Entonces, fue como, la película es fantástica, la verdad es que es muy, muy buena. Julia Roberts hace un trabajo extraordinario y pues muy merecido, la verdad, ese Oscar ese año. Entonces, la verdad, se la recomiendo mucho, porque les digo, podemos encontrar mucho estos tintes pues de siempre estar juzgándolas, particularmente a las mujeres, porque, pues claro, ella no sabe, ¿no? O sea, ella es tonta, ¿no? Entonces, cuando son en realidad quienes demuestran como ese compromiso, incluso a un nivel ético, ¿no? Con las personas que están siendo, pues, afectadas. Y bueno, la siguiente película, pues digo, bastante conocida, ¿no? Es una de las grandes joyas del estudio Ghibli, que es La princesa Mononoke. Es una película animada del 1997, pues es una producción japonesa, la produjo Toshio Suzuki y fue escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues a grandes rasgos, esta película narra la lucha entre los guardianes sobrenaturales de un bosque, que están liderados por una joven llamada San, la princesa Mononoke, contra un grupo de humanos que intentan talar los árboles del bosque, que están liderados por una mujer conocida como Lady Eboshi, ¿no? Y bueno, es una película, la verdad, sinceramente, o sea, no nada más lo digo yo, ¿no? O sea, por supuesto, sino que, digamos, además estamos hablando de 1997, ¿no? En donde las películas animadas no siempre contaban como, digamos, en muchos sentidos no se les daba la seriedad suficiente, ¿no? A la animación. Pero entonces, esta animación en particular, bueno, hace todo un quiebre de paradigma porque sus personajes son tremendamente complicados, ¿no? O sea, están narrando una historia verdaderamente complicada en donde, digamos que sus personajes ya no son como tan planos, ¿no? O sea, sino que de verdad están desarrollando una historia. Incluso, por ejemplo, en películas previas del estudio Ghibli estaban, digamos, hacía una representación de la naturaleza como a través de una mirada muy inocente, ¿no? O sea, era como más armónico entre el contacto entre humanidad y naturaleza, era como justo eso, ¿no? Muy, muy armónico, muy inocente. Entonces, digamos, en esta película, bueno, hace un cambio totalmente de esa visión, porque ya no hay inocencia ni armonía, sino que es un conflicto abiertamente bélico, en donde o sea, hay una pugna a través de la violencia para proteger los bosques contra las personas que los quieren destruir. Y lo que me parece particularmente interesante es que a fin de cuentas esta pugna está liderada por 2 mujeres, la princesa Mononoke y Lady Eboshi. Y me gusta eso porque en un momento más lo vamos a hablar un poquito más a profundidad, pero eso me parece digamos, como una buena forma de plantearlo, porque el ecofeminismo, sí, digamos, se ha considerado como, hay una vertiente del ecofeminismo que tiende, digamos, a volver como intrínseco o natural el vínculo entre mujeres y naturaleza. Vero, perdón que te interrumpa, Vero, pero nos están avisando que si podemos ir cerrando para la transmisión, porque pues ya se nos acabó el tiempo, pero continuamos aquí nosotras. Pero para la transmisión, si puedes hacer una conclusión general, por favor. Sí, claro. Sí, no. Pues bueno, entonces, digamos, solo iba como a comentar las películas en conjunto, pero digamos como para concluir, les comentaría justo esto, ¿no? O sea, que los grandes movimientos como el ecofeminismo, pues surgieron, digamos, de estos movimientos de base, de tanto del norte como del sur, porque las instituciones, digamos, a nivel estatal,
a pesar de que este paradigma de Occidente se ha cargado una y otra vez los sistemas económicos, ¿no? O sea, crisis tras crisis, digamos, el modelo neoliberal ha demostrado pues su incompetencia, ¿no? O sea, no tiene realmente un sustento como se presenta a sí mismo de crecimiento ilimitado, ¿no? O sea, eso es mentira. Entonces dice, lo que dice Mari Mellor a pesar de que ya sabemos eso, las propias sociedades que están siendo afectadas por ese modelo no son críticas, ¿no? O sea, ni están asumiendo la responsabilidad de cambiar lo que ya está demostrado que no funciona, ¿no? Entonces dice, no es casualidad que estos movimientos pues surjan desde la base, ¿no? Es decir, como dicen, de abajo hacia arriba. Entonces, el ecofeminismo, pues en sí mismo no es la respuesta como a todos nuestros problemas, ¿no? O sea, eso, digo, yo creo que ningún movimiento social se presenta de esa forma. Entonces, lo que dice una autora que se llama Caroline Mercant es que considera que el ecofeminismo forma parte de un movimiento global más vasto que ella le llama ecología radical, ¿no? Entonces, el ecofeminismo en realidad aporta, ¿no? Digamos, a este gran paradigma que está siendo crítico del modelo occidental, digamos, con aportes bastante específicos. Entonces, lo que yo podría considerar es que sin una perspectiva ni política ecofeminista, pues no es posible entender el problema de la amenaza a la naturaleza y en consecuencia, pues no se pueden proponer acciones basadas ni en justicia ambiental ni social. ¿Eso qué significa? Pues que ninguna lucha medioambiental puede ser tal, o sea, no se puede llamar de esa forma, si ignora o reproduce la opresión de niñas y mujeres. O sea, yo creo que ese es el gran aporte del ecofeminismo, ¿no? Porque justamente ha habido como previamente seguramente hay movimientos ecologistas que al no atravesar el eje de opresión de las mujeres en tanto sexo, pues se ha pasado y ha tenido como una ceguera a cómo se instrumentaliza también esa opresión a través de las mujeres, ¿no? Por eso no es casualidad que la palabra ecofeminismo haya estado ligada, por ejemplo, con la despenalización del aborto, porque se entiende que son cosas que están ligadas. Al final, el cuerpo de las mujeres, igual que la naturaleza, los territorios, se vuelven espacios de conquista, ¿no? En el que cada vez más se tratan de generar mecanismos para controlar ese territorio, ¿no? O sea, este cuerpo que es nuestro territorio está colonizado por ese, digamos, por ese paradigma occidental, en el que, por ejemplo, la reproducción humana está totalmente controlada por ese paradigma de cuándo necesito más población, cuándo no, para qué si la necesito, para qué no, de dónde quiero que venga esa población. O sea, digamos, la reproducción humana en ese sentido también es un paradigma político basado entonces también en la explotación, ¿no? Como bien dicen, digo, o sea, el recurso humano más valioso pues es el que puede explotar toda la vida, ¿no? Y esos que son, pues, ¿no? Entonces, ese es como el gran aporte del ecofeminismo, ¿no? Que puede hacer a estos movimientos, como dice esta autora Caroline, de ecología radical, ¿no? O sea, que todos esos esfuerzos, por supuesto que son importantes y valiosos, pero tienen que ser como verdaderamente democráticos, considerando el eje de opresión por sexo, ¿no? Entonces, si no lo considera, pues justamente hace eso, ¿no? Reproduce esas formas también de explotación de las mujeres. Entonces, eso sería pues todo. Muy bien, pero pues la verdad es que es súper interesante y yo creo que vamos a seguir nosotros aquí en la plataforma para que terminemos y podamos comentar entre todas, porque es un tema apasionante también. Y posteriormente este programa puede subirse completo en alguna plataforma, las que ya se les avisará en dónde lo podrán ver. En Radio WAPS continúa otra programación, entonces por eso tenemos que terminarlo aquí. Te agradecemos muchísimo tu plática, tu aportación, a todos quienes nos acompañaron y nos escucharon. Agradezco a Miriam por la invitación a esta colaboración con el CIF y a quienes han estado con nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Bien. No, pues yo quisiera espero que ya hayan contado, si no seguimos dando saludos. Aquí seguimos, Verónica. Yo creo que ahora que estamos en esta sala, así podrías pasarnos